Abrimos nuestras Biblias, buscamos el Salmo 73. Salmo 73. El título del estudio de esta tarde es Consejos para no resbalar y caer. Pero pensándolo bien, diría yo cómo superar el complejo de Asaf. Recuerdo cuando lo lea, tal vez no lo vamos a leer todo esta vez, pero lo leen en su casa, porque todos en una pequeña o gran medida caemos en este error. Y la palabra nos deja claro que debemos de cambiar la forma de pensar. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 73, del 1 al 4. Ciertamente es bueno Dios para con mi rey, para con los limpios de corazón. De ahí está el condicionamiento. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas en su mente, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, de violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios nos hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Que aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano limpiaron mi corazón y lavaron mis manos en inocente. Hasta ahí leemos y oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Permite que este estudio, Señor, nos ayude a entender mejor, Señor, lo que tú tienes para nosotros en una eternidad y las cosas materiales. En nombre de Cristo Jesús, oramos. No hay duda de que cuando Dios creó al hombre y mandó que nos multiplicásemos, en Génesis 1:27, el Dios dice lo siguiente: creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ve que bien, es específico, ¿no? Y los bendijo, les dijo, multiplicados, llenan la tierra, y sojuzgar y señorear los peces del mar, las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Es decir, todo es de ustedes. Él estaba creando un mundo igualitario, y igualitario desde el principio, entre mujer y hombre. Igualitario entre todos los demás. Luego, todos partimos con la misma oportunidad. Y tal como lo demuestran los niños, cuando les preguntamos de quién son los juguetes, ¿qué es lo que ellos dicen? Pero por un niño llega a una fiesta y el niño agarra los juguetes.
Y usted le pregunta de quién son los juguetes, ¿qué le van a responder? Mío, le va a decir. Aunque no sean los de él, pero el niño dice, son míos. Así el hombre empezó su deseo inmoderado de poseer todo lo que pudiera alcanzar, todo lo que pudiera apropiarse, todo lo que pudiera ganar o arrebatarlo. Así mismo mostró su deseo, primero, la intención y la acción de superioridad ante los otros, a través de la posesión del bien. En muchos casos, sin importar cómo. Lo cierto es que también todos tenemos las mismas actitudes. No todos tenemos, lo cierto es que no todos tenemos las mismas aptitudes, los mismos conocimientos, las mismas capacidades y las mismas oportunidades. No todos las tenemos. Somos diferentes. Recuerdo que en la guerra interna que tuvimos durante 12 años en este país, durante mi trabajo que me tocaba supervisar la ayuda humanitaria, me tocó observar que se llevaban familias enteras de un lugar a otro lugar. Por poner el ejemplo de Morazán, todas esas familias que ya no podían vivir ahí y llevarlas. Ahora ya por la libertad, adelante de libertad, por decirlo una natural. Y en una de esas montañas de la libertad, irlos a ubicar. Llegaban absolutamente iguales, sin nada, lo que se conoció como los desplazados. Se les daba sus láminas, se les daba sus portones, sus clavos, para que hicieran su champita. Y se les proveía de alimentación cada mes, se les llevaba maíz, leche y frijoles para su alimentación. Y ahí se les daba una parcela de tierra para que ellos pudieran desarrollar sus actividades agrícolas, porque venían de actividades agrícolas. Eso se hizo en varios lugares del país a los desplazados. Ahora, 35 años después, nosotros podemos visitar esas comunidades y vamos a observar el siguiente detalle. Ya no todos viven en las casitas del agua. Algunos adquirieron la del vecino, adquirieron las tierras del vecino. Las casas ya no son de lámina, son de sistemas mixtos. Y ya es una comunidad totalmente diferente, pero hay otros que todavía se mantienen con las mismas casitas de lámina. Y peor aún, sin el terreno que se les dio. Otros lo tomaron. Otro fenómeno se dio en la reforma agraria. En la reforma agraria se distribuyeron tierras de muchas personas que tenían mucho dinero y gran cantidad de manzana. Y se distribuyeron. Con el tiempo, ¿saben lo que pasó? Los que recibieron las tierras ni las trabajaron, las terminaron vendiendo y volvieron a otros que tienen gran cantidad de tierra. Luego vino la reforma bancaria. Igual, en la reforma bancaria se distribuyeron las acciones de los bancos entre los empleados que hicieron acciones. Con el tiempo, esas acciones volvieron a unos pocos y se volvieron totalmente privados. A esa fecha de hoy, la mayor parte de nuestra banca es de origen ya capital colombiano. Eso sucedió. Lo cierto es que con el pasar del tiempo, unos tienen más y otros tienen menos. Ya sea por sus propios esfuerzos, los que tienen más,
por sus capacidades, por su trabajo, o en algunos casos por pasar sobre el esfuerzo de otros, es decir, abusando de alguna manera de confianza de nosotros, abusando de los demás. Y vuelvo a hacer una aclaración que ya antes hice. La palabra de Dios no ataca, no condena, no critica a los llamados ricos por el simple hecho de serlo. Pues a través de la historia, igual en la Biblia y en la historia secular, muchos han sido bendecidos y muchos tienen muchas posibilidades. Lo que sucede es que el hombre, cuando entró con el deseo inmoderado de tener riquezas, poder y dominio, se deshumanizó. Con el deseo material se alejó y se olvidó de su creador. Se llenó de poder, su ego se engrandece, haciéndose el amo y señor de todo lo que pueda poseer. La visión es de que todo lo que tiene y posee es porque se lo merece. Porque todo él lo ha ganado, quedándose en lo material, en lo carnal, olvidando lo espiritual. Lo cual para él es una pérdida de tiempo. Estar aquí entre nosotros es una pérdida de tiempo. Ir a estudiar la palabra de Dios es una pérdida de tiempo. Pues para él lo que cuenta es lo que tiene, lo que cuenta es lo que ve. Precisamente a ellos es que dirigen la palabra de Dios de manera estricta, su mensaje. Los que se olvidan de Dios y se apoyan únicamente en su riqueza. O sea, desde ya tenemos que ir tomando en cuenta dos enfoques. El primero es el material, todo lo material, y el segundo es el campo espiritual. Dos cosas están ahí. Cuando el salmista habla de la prosperidad de los impíos, se dirige a aquellos que para nada toman en cuenta a Dios. Versículos 8 y 9, dice la Escritura: se mofan y hablan con maldad y hacer violencia. Es decir, ustedes no se escuchan. Más de uno ha estado cerca, que posee cosas materiales, que se ufana de lo que tiene, que dice: esto yo me he regalado, esto es mío. Dice: hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. A ellos es que se está refiriendo el salmista, que su único deseo es poseer y poseer y poseer, sin importarle para nada lo espiritual y mucho menos la necesidad de los demás. Ese es el problema de nosotros. Van así porque es un minuto. Otro punto que hay que considerar, para que te vayan ubicando, es que mientras estemos en este mundo, el sol sale para todos. La lluvia nos moja a todos por igual. Nos enfermamos, nos enamoramos, sufrimos todos, pobres y ricos. Unos viven más, otros viven menos. Unos tienen más, otros tienen menos. Es un proceso natural en cuanto a la vida y la muerte. Vamos en este mundo. Les expongo el caso de los deportistas de alto nivel y las sumas de dinero que ganan solo para ellos son ofensivas las cantidades. Pero ahí están los demás, mirándolos y admirándolos. Dentro de la lista, que los que más ganan en el mundo, solo le voy a mencionar 6. Cristiano Ronaldo gana 275 millones al año. Curry,
El baloncesto gana 156 millones. Tyson Fury, el boxeo, gana 146 millones. Prescott, en el fútbol americano, él gana 137 millones. Messi, en el fútbol soccer, gana 135 millones. Y LeBron James, en básquet, gana 133 millones. Solo para él y su familia. Pero ahí estamos nosotros, admirándolos y otros sufriendo por lo que ellos ganan y nosotros no. Y nos peleamos. Porque aquí hay de haber algunos que dicen que es mejor Ronaldo que Messi, yo creo que Messi es mejor que Ronaldo. Y otros que ninguno de los dos sirve. Y ellos ni cuentan, ¿verdad? Igual que los dos equipos grandes de España, los más famosos. Aquí se pelean en las calles. Oye, eso no se pelean en otros partidos. Y aquellos tranquilos, disfrutando de esto. El problema está cuando nos fijamos en lo que otros tienen, cuando nos fijamos en lo que otros ganan. Es todo lo que está a la vista, que es totalmente material, y que al final todo va a quedar en la tierra. Nada se va a llevar, nadie se va a llevar nada. Y ese cajoncito, casi 3 metros, y no cabe mucho. Y a algunos hasta les cuesta entrar, pero son ellos van, ese viaje. Ese fue el problema que tuvo que enfrentar Asaf. Ese es el problema de él. El músico principal del palacio del rey, alguien que le cantaba a Dios y no al mundo, pero que en el palacio donde Dios le había colocado, observó a todo tipo de gente que participaba, por supuesto, en las fiestas y en los banquetes de esa sociedad. Desde su asiento observó cómo bebían y cómo comían, sin ninguna preocupación. Y digo yo, aparente, sin ningún dolor ni problema. Y vuelvo a decir, aparente. Sin tomar en cuenta que todo eso para. Pero ahí estaba, en el palacio del rey. Mientras él cantaba, los demás bebían y comían y bebían. ¿Cómo? Ustedes saben. En las fiestas, en las reuniones de alto nivel de un estado, ¿qué tipo de personas pueden llegar? Él estaba lamentándose de su situación. Aquí es donde él suspiró por esa vida, llegando al punto de sufrirlo. Por eso digo yo que es el complejo de Asaf, porque a muchos les ha pasado posiblemente. Dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía puntada, dice, o sea, le dolía ver todo eso y que él no podía. Probablemente a los músicos les tocaba la comida de criados cuando ya todos se habían ido, que es lo que regularmente sucede. No participan allí y se van a sentar a la mesa. Y lo sufrió por no poder vivir esa vida que en el fondo es una vida de vanidad. Y el por poco se repara. Sin considerar que su puesto en el que él estaba era un privilegio. Y un privilegio no solo terrenal, sino que también era un privilegio espiritual celestial. Y tal vez alguno cae y dice, ¿y para qué sigo buscando? Si yo no puedo tener lo que esa gente quiere. ¿Y para qué sigo en la iglesia si yo no puedo gozarme de todo lo que hagan allí? O sea, lamentándote por lo material. Nosotros no. Debemos de llegar a la convicción de que servimos por amor, que servimos por gratitud y que servimos porque
Ahí pide que no. Empieza la esperanza, como hijo de Dios. Cuando empieza, encuentra la respuesta a lo que le angustiaba y le perturbaba. Mire el versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Y en el santuario de Dios, el Señor le mostró cuál era el fin de aquellos que se mofan de Dios, que tienen propiedades, que tienen dinero, que se visten con ropa de marca, que se ufanan de todo, que son altaneros, que son orgullosos, que subestiman a los demás, que los desprecian y que de Dios ni les hablan. Porque están ocupados o es cosa para ignorantes. Eso no va a mover. Pero Dios le mostró cuál era el camino de ellos. Dios se lo mostró cuando entró en el templo de Dios, cuando entró al plano espiritual, cuando sus ojos fueron abiertos, cuando el fin de los que viven solo para lo material, Dios se lo mostró. En el versículo 19, cómo han sido asolados de repente, eso es lo que vio él, perecieron y se consumieron de terror. ¿Cuándo? ¿Cuándo muere? Ahí terminó todo. ¿Recuerdan del Nuevo Testamento, el rico y Lázaro? ¿Se acuerdan? Estaba en el lugar de tormento. Y Lázaro pasó toda su vida a las puertas de la casa de suplicando por un plato de comida. Pero en el plano espiritual y en el otro lado, a donde usted y yo vamos, el rico se fue a sufrir al lugar de tormento y Lázaro se fue al centro del hogar. Es que eso es lo que tenemos nosotros que comprender. Pero eso se comprende únicamente cuando entramos al templo de Dios, cuando estamos acá y podemos leer y estudiar su palabra. Eso es lo que podemos entender. La solución llegó al estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos va a curar y eso es lo que nos sana. Y ese es el problema. Dice el versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos los harás caer, dice el Señor. Esto es parte de la prueba que nosotros tenemos que superar, porque Asaf por poco se prepara. ¿Y usted? ¿Cuántos de ustedes se han preparado? Porque viene alguien que le invita exactamente el día domingo. No van a poder a las 4 de la tarde estar acá porque le invitaron a los lugares donde van a estar con Fufu y doña Papá. Y no haya usted ni qué vestido ni zapatos ponerse. Porque no es igual. Entonces algunas te van y compran vestidos nuevos y van al salón. Porque no quieren verse iguales. No saben iguales. Pero exactamente el día miércoles a las 6 de la tarde hay que estar en ese hotel, hay que estar en esa recepción, hay que estar en ese lugar y hay que lucirse de qué si usted no tiene ni 5 muchas veces. Si lo que se puso lo vio, lo debe la tarjeta de crédito. Complejo de pensar, dice el Jesucristo. En lugar de decir gracias por haberme invitado, por ese día, con gusto te pido perdón. ¿Qué día me dijo? Miércoles a las 6. ¿Qué día me dijo? Domingo, no. Sábado, ¿qué hora? 4, no. Viernes, no. Tal vez jueves, pero tengo que dormir. O tal vez martes. Es que no teníamos tiempo para el mundo. No tenemos tiempo para la vanidad y que va a ganar. Y además de eso, todo lo que siento ahí ya le hace daño, más enfermo va a salir. Es que no queremos entenderlo. ¿Saben ustedes que muchos cristianos y grandes siervos se utilizaron ante la fama, ante la fortuna y ante la fama?
han caído. Y el primero, ¿saben quién fue? Salomón. Y acá no sé cuántos Salomón, o puede que la verdad. ¿Será que algunos estamos como así? Pero es tiempo de reaccionar y entender que la prosperidad de un impío no es lo que Dios quiere para usted. Y vuelvo a insistir, la prosperidad de un impío, alguien que no es temeroso de Dios, alguien que no es un hijo de Dios, porque dentro del camino de Dios, dentro de la iglesia de Dios, hay muchos que han sido muy prósperos y están muy bien. Pero ya entendieron que su prioridad es Cristo Jesús. Luego lo demás. Dios sabe, puede darnos mucho, lo que usted quiera. Pero entienda que esas son las añadiduras. En Mateo 6, 32 y 33 dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Eso es la añadidura, esa viene después, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, tus deseos de tu corazón, están también. Pero buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque eso es lo que debemos de entender para no caer en el complejo que tú vas. Es poner en primer lugar al Señor. No como los predicadores de la prosperidad. El predicador de la prosperidad le dice que usted necesita tener prosperidad, tener cosas materiales y que Dios se las va a dar. Eso le está predicando. Él no le predica la eternidad, no le predica a Cristo, la salvación. Él le predica prosperidad, le predica lo material. Es la parte central del mensaje. Los judíos cayeron en eso, atribuían que toda la riqueza que alguien podía tener era porque Dios le estaba bendiciendo. Y que si alguien era pobre y no tenía nada, pues indudablemente era porque estaba en pecado. Nada que ver. Al final el salmista comprende que lo único duradero y valedero es nuestra fe y confianza en Dios, únicamente. Los que ven como único camino la prosperidad material, olvidándose y burlándose de Dios, y se burlan de quienes hemos creído también en Dios. Su fin ya está decidido. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Pero si usted se va 2 versículos más, al 17 y en el 18, va a encontrar que dice que aquellos que no han creído ya han sido condenados. Allí caen estos, los que están fundamentados en lo material y no en lo espiritual. Por eso el versículo 27 de este capítulo es claro: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Cuidado, que lo está advirtiendo el Señor. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, al acercarme a Dios es el bien, y he puesto en lugar al Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ahí está la reacción del salmista. Allí cambió totalmente su complejo. Ahí desapareció. ¿Qué debemos aprender nosotros de esta lección? Miren, no envidie el éxito de los malos. No envidie el éxito de los impíos. Aunque parezca que prosperan, su éxito solo es material y lo lleva a condenación eterna. Entre más tienen, más condenados están. Y lo peor de todo es que condenan a otros que ven y tienen el terreno que ellos tienen, de la forma que ellos lo tienen. En segundo lugar, en medio de las dificultades y necesidades, acudamos a Dios. Él nos sostiene con su mano. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestra protección y Él es nuestro refugio. No hay justo desamparado, ni hijo de justo que bendiga para. Ese es el plan de Dios. En tercer lugar, busquemos a Dios. Él es nuestro mayor tesoro, hermano.
Es lo verdaderamente valioso. Y no hay nada en la tierra que se compare con él. ¿Qué vale más que el sacrificio de nuestros hijos? ¿Habrá alguien que sea más valioso que el Hijo de Dios? No hay nada que lo supere. En cuarto lugar, enfoquemos nuestra mirada en lo eterno y no en lo que perece, hermano. No nos enfoquemos en lo que aquí queda. En quinto lugar, permitamos que sea Dios que nos guíe, que Él sea nuestro guía. Y no nos toque decir lo que dijo Asaf en un momento cuando se lamentó. Miren el versículo 22 y 23, dice, miren que duran las palabras. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿No será que algunos que estamos viendo hacia afuera, que algunos que estamos viendo hacia el mundo, que algunos que estamos llenos de vanidad, viendo las cosas materiales que quisiéramos tener, estamos como estaba Santa en ese momento determinado, que no entendía nada? Se compara a él con una bestia, con alguien que no tiene razonamiento. Y la bestia dice, por aquí me voy, y por más que la jale le dé duro, y va y recibe golpes. Y se golpea y se da. Pero hay algunos animalitos en el campo, del ganado, que les gusta saltarse la cerca. Y aunque tengan un buen pasto, por ellos se saltan la cerca. Y solo terminan dañándose y descubriendo que lo que ellos creían que era buen pasto en el otro lado es un lodazal, es algo que no les puede dar la liberación. Y lamentablemente, muchas veces nosotros actuamos como ellos. Creemos que lo mejor está afuera. Con facilidad cambiamos aún el servicio de Santa Cena. Lo hemos cambiado. Algunos por una tradición. Fíjense qué triste. Más de alguno de los que no está aquí está por una tradición. Ya saben a dónde. Y el Señor te dijo, ¿verdad? Que es muerto. ¿Qué es malo? No, es malo. Pero, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo más importante? La comunión con Dios. Eso es lo más importante. Y agregó Asaf. Se llenó de amargura, dice. Mira, y en mi corazón sentía padre, cómo sufrió. Y muchos probablemente haya sucedido. Con todo, cuando el Señor le abre los ojos, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me vas a recibir en gloria. ¿Cuántos toman estas palabras como verdaderas? Que el Señor siempre ha estado tomándonos de la mano derecha, que el Señor siempre nos ha sostenido, y que el Señor siempre nos va a recibir en su gloria. Esa es la realidad del cristiano. Y debemos de superar ese complejo que tenía Asaf. Sexto, en lugar de resbalar y caer, seamos un testimonio que cuenta y alaba las maravillas. Dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, ahora ya que hemos superado ese complejo de Asaf, ahora que ya estamos claros que difícilmente nos vamos a deslizar o a resbalar, porque el que se desliza y se resbala también se golpea. No crean que sale, que tiene que, o sea, sacudiéndose, pero algo saca. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el tiempo. He puesto a Jehová el Señor, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Allí es donde está nuestra esperanza, en el Señor. Él es el único ayudador, es el único que nos respalda, es el único que nos tiene en mejor lugar que cualquier otro.
para contar todas sus obras. Testifiquen la misericordia. No es necesario conferirte, ¿no? Estamos viendo un ensayo, hicimos en la iglesia central. Y los pusimos de 2 en 2. Y en 10 minutos, 5 minutos para cada uno, su testimonio. ¿Cómo estaba antes de venir a Cristo? ¿Cómo llegó al Señor? ¿Cómo es su vida? Ese es lo básico del testimonio. Y comprobado que usted no necesita más de 5 minutos para terminar ese mensaje. Y ese mensaje es efectivo. Esa noche, de los invitados que nosotros teníamos, aceptaron 8 personas, únicamente escuchando el testimonio de alguien en 5 minutos. Que 5 minutos se van en una cola del banco, en una consulta del médico o del seguro social, o en un problema en el juzgado donde usted vaya. Y que si alguien abre la oportunidad para que usted le diga, le puede decir, ¿qué tal está usted? Ahora estoy bien, antes no me escribe. ¿Por qué? Si usted supiera mi vida y le dice, cuestión de 2 minutos lo que recibí. ¿Y qué pasó? Ya le abrió los ojos. Conocí a Cristo Jesús y mi vida cambió. Ahora, esto también. 5 minutos pueden hacer un cambio en la vida de alguien que no conoce al Señor. No es necesario que usted se ponga a predicar. Pablo, ¿qué era lo que decía? Camino, nada más, me caí, me levanté y el Señor me dijo que dura cosas, dar cosas con fruto. Y yo le dije que quiere que yo haga, y aquí estoy. Y así fue una gran cantidad de iglesias. Lo importante es superar ese complejo de sábado. Lo importante es evitar deslizarnos, resbalarnos, caer y golpearnos. Lo importante es que testifiquemos que Dios es grande y maravilloso. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, que haga un cambio en cada uno de nosotros. Que nuestra boca sea para testificar de lo grande y maravilloso que es. Gracias, Señor, por todo. Y si en esta tarde hay alguien que no conoce a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, levante su mano y la baja de inmediato. No quiere incomodar. Solo que levante su mano y reciba al Señor como su personal y único. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta tarde? Padre, te damos gracias porque todos los que estamos acá somos tus hijos. Si alguien darle una nueva oportunidad de salvación y de vida a Cristo. Oramos. Amén. Se ponen de pie y cantamos una última alabanza para despedir.
único Rey y Dios, para ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración es tú. Elevamos olor fragante para ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, para ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble, único Rey y Dios, para ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias.